La lluvia golpeaba los vidrios rotos de la antigua iglesia de Santa María la Blanca con una intensidad que parecía acompañar el ritmo del corazón destrozado de Amaranta Cienfuegos. Sus 26 años habían estado marcados por demasiadas traiciones, demasiadas promesas rotas, demasiados para siempre que duraron apenas unos meses. En aquel rincón sagrado y abandonado de Toledo, donde los turistas nunca llegaban y los lugareños evitaban caminar después del atardecer, había encontrado el único lugar donde podía ser completamente honesta consigo misma. Cada tarde, a las 5 en punto, Amaranta caminaba por las calles empedradas del casco histórico hasta llegar a aquella iglesia que el tiempo había olvidado. Sus muros de piedra centenarios guardaban historias de amor y desamor, de oraciones susurradas y promesas hechas ante Dios que el mundo había roto. Allí, sentada en el único banco de madera que aún permanecía en pie, dejaba que las lágrimas fluyeran libremente, sin máscaras ni pretensiones. «Otra vez sola», murmuró aquella tarde de noviembre, mientras el eco de su voz se perdía entre las columnas agrietadas. «Siempre termino sola». Sus dedos jugaban nerviosamente con el dobladillo de su vestido azul marino, el mismo que había usado en su última cita con Roberto, el hombre que había jurado amarla para siempre, hasta que su esposa regresó de París con noticias de reconciliación. La humillación aún ardía en su pecho como una herida abierta. No era la primera vez que se enamoraba del hombre equivocado, pero había esperado que fuera la última. El viento colaba por las ventanas sin cristales, trayendo consigo el aroma húmedo de la tierra mojada y el susurro de las hojas secas que danzaban en el exterior. Amaranta cerró los ojos y permitió que los recuerdos la invadieran. Su madre abandonándola a los 16 años por un hombre que prometía una vida mejor en Barcelona. Su hermana menor eligiendo a sus amigos acomodados por encima de la sangre. Y ahora Roberto, desvaneciendo de su vida como si los 6 meses que habían compartido fueran apenas un espejismo. «¿Por qué siempre elijo mal?», preguntó al aire, como si las paredes pudieran responderle. Trabajaba como secretaria en un pequeño bufete de abogados del centro histórico, ganando apenas lo suficiente para mantener su modesto apartamento en el barrio de Santa Bárbara. Sus compañeros la consideraban callada pero eficiente, sin saber que detrás de su sonrisa cordial se escondía un océano de soledad que crecía día tras día. En las noches, cuando el trabajo terminaba y las calles se vaciaban, el silencio de su hogar se volvía ensordecedor. La lluvia arreció y Amaranta se abrazó a sí misma para combatir el frío que se colaba por su chaqueta de lana. Sus padres adoptivos, que la habían acogido después del abandono materno, habían hecho lo posible por brindarle estabilidad, pero habían muerto en un accidente cuando ella cumplió 23 años, dejándole apenas algunas pertenencias y una pequeña cantidad de dinero que ya había gastado en sus estudios de administración. «Tal vez esté destinada a esto», susurró secándose las mejillas con el dorso de la mano. «Tal vez algunas personas nacimos para estar solas». Sus ojos se fijaron en el altar abandonado, donde una cruz de madera carcomida por el tiempo aún se mantenía en pie, desafiando los estragos de los años. Se preguntó si Dios realmente escuchaba las oraciones que se hacían en lugares olvidados como aquel, si había algún propósito detrás de tanto dolor acumulado en su joven corazón. El sonido de pasos sobre los escombros la sobresaltó. Amaranta se incorporó rápidamente, limpiándose el rostro con prisa, mientras dirigía la mirada hacia la entrada principal de la iglesia. Una figura masculina se recortaba contra la tenue luz de la tarde lluviosa, alta y elegante, completamente fuera de lugar en aquel entorno de abandono. Su corazón se aceleró no por miedo, sino por una extraña sensación de expectativa que no lograba comprender. El desconocido se acercaba lentamente, como si no quisiera asustarla, y cuando la luz filtrada por las nubes iluminó su rostro, Amaranta pudo distinguir unos ojos oscuros que parecían cargar su propio peso de tristeza. «Perdón por interrumpir», dijo el hombre con voz profunda y pausada, deteniéndose a unos metros de distancia. «No sabía que había alguien aquí». Amaranta se puso de pie, alisando nerviosamente su vestido mientras trataba de recuperar la compostura. Sus mejillas aún estaban húmedas, y sabía que sus ojos hinchados la delataban, pero ya no tenía escapatoria. «No se preocupe», logró responder, su voz apenas un susurro. «Yo ya me iba».
pero cuando dio un paso hacia la salida, sus piernas temblaron y tuvo que apoyarse en el respaldo del banco para no caer. Las emociones acumuladas, el frío y la poca comida que había ingerido ese día habían cobrado su factura. El desconocido reaccionó de inmediato, extendiendo su mano hacia ella con un gesto que destilaba preocupación genuina. «¿Está bien?», preguntó, y en su voz había una calidez que contrastaba con la elegancia intimidante de su apariencia. Amaranta alzó la vista y por primera vez en meses sintió que alguien la veía realmente, no como una secretaria eficiente o una mujer disponible, sino como un ser humano que necesitaba ayuda. Sus ojos se encontraron con los de él, y en ese instante algo cambió en el aire cargado de la iglesia abandonada. Leandro Aguayo no había pisado una iglesia en 8 años, no desde el funeral de Isabella, cuando las oraciones y los cánticos le parecieron una cruel burla ante la pérdida de la única mujer que había amado. Sin embargo, aquella tarde había sentido una extraña compulsión por caminar sin rumbo por las calles de Toledo, escapando de la asfixiante atmósfera de la clínica privada que dirigía y de las miradas expectantes de su familia. Sus zapas italianos pisaron con cuidado los escombros mientras observaba a la mujer que se tambaleaba frente a él. Había algo en su fragilidad que lo conmovió de una manera que no experimentaba desde hacía años. Sus instintos médicos se activaron inmediatamente, pero era algo más profundo lo que lo impulsó a acercarse. «Permítame ayudarla», dijo suavemente, manteniendo su mano extendida. «Soy médico». Amaranta dudó por un instante. Su experiencia le había enseñado a desconfiar de los hombres que aparecían con promesas de ayuda, especialmente aquellos que vestían trajes que costaban más que su salario de 6 meses. Pero había algo en la manera en que él la miraba, sin condescendencia ni lujuria, solo preocupación genuina, que la hizo asentir débilmente. Cuando sus dedos se tocaron, Leandro sintió una corriente eléctrica que no había experimentado en mucho tiempo. La piel de ella estaba fría, pero su contacto despertó algo dormido en su interior. Con delicadeza, la ayudó a sentarse nuevamente en el banco, mientras evaluaba su estado con la precisión que lo caracterizaba en su consulta. «¿Cuándo fue la última vez que comió algo sustancioso?», preguntó, notando la palidez de su rostro y la forma en que sus manos temblaban. «Esta mañana, creo», respondió Amaranta, sintiendo una vergüenza que se extendía por sus mejillas. «Tomé un café antes de ir al trabajo». Leandro frunció el ceño. No necesitaba hacer más preguntas para entender que aquella mujer estaba pasando por dificultades que iban más allá de un simple mareo. Rebuscó en el bolsillo interior de su chaqueta y extrajo una barra de chocolate que siempre llevaba consigo para las emergencias médicas. «Tome esto», dijo, ofreciéndosela. «Su nivel de azúcar está bajo. Necesita comer algo dulce inmediatamente». Amaranta aceptó el chocolate con manos temblorosas, sintiendo que las lágrimas amenazaban con regresar. No era solo la gentileza del gesto, sino la manera en que él no hacía preguntas incómodas ni la juzgaba por su estado. Mientras masticaba lentamente, pudo observarlo mejor. Sus cabellos oscuros tenían algunas canas prematuras en las sienes, y sus ojos llevaban el peso de alguien que había visto demasiado dolor en la vida. «Gracias», murmuró. «No tenía que... Todos necesitamos ayuda en algún momento», la interrumpió Leandro, sentándose a una distancia respetuosa en el mismo banco. «No hay nada de qué avergonzarse». El silencio se extendió entre ellos, pero no era incómodo. Era como si ambos encontraran en esa pausa un respiro de sus respectivas tormentas internas. La lluvia había amainado, y los últimos rayos de sol del día se filtraban por las ventanas rotas, creando patrones dorados sobre el suelo de piedra. «¿Viene aquí a menudo?», preguntó Leandro finalmente, mirando a su alrededor con curiosidad. «Todas las tardes», admitió Amaranta, sorprendiéndose de su propia honestidad. «Es el único lugar donde puedo ser yo misma». Leandro asintió, comprendiendo más de lo que ella imaginaba. Él había pasado años construyendo muros alrededor de su corazón, manteniendo a todos a distancia con su profesionalismo frío y su estatus social. En su mundo de la medicina privada y las cenas de beneficencia, rara vez encontraba momentos de autenticidad genuina. «Yo perdí a mi esposa hace 8 años», dijo de repente, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. «Desde entonces he evitado lugares como este, pero hoy no sé por qué vine aquí». Amaranta lo miró con sorpresa.
No esperaba esa confesión tan íntima de alguien que acababa de conocer. Había algo vulnerable en la manera en que él evitaba su mirada mientras hablaba, como si estuviera revelando un secreto que había guardado durante demasiado tiempo. «Lo siento mucho», susurró. «No puedo imaginar lo que debe haber sido». «La culpa», respondió él, con una honestidad brutal. «La culpa de no haber podido salvarla, a pesar de todos mis conocimientos médicos. La culpa de seguir respirando cuando ella no pudo hacerlo». Sus palabras resonaron en el espacio sagrado, mezclándose con el eco de las oraciones olvidadas. Amaranta sintió cómo su propio dolor se entrelazaba con el de él, creando un entendimiento silencioso que trascendía las diferencias evidentes entre sus vidas. «¿Cómo se llamaba?», preguntó suavemente. «Isabela», respondió Leandro, y por primera vez en años, pronunciar su nombre no le causó un dolor lacerante. Era luz pura, todo lo opuesto a mí. Amaranta observó cómo sus manos se cerraban en puños sobre sus piernas, cómo su mandíbula se tensaba al luchar contra emociones que había sepultado profundamente. En ese momento, no vio al médico millonario que seguramente era, sino a un hombre roto que había aprendido a funcionar a pesar de su dolor. «Mi madre me abandonó cuando tenía 16 años», compartió, sintiendo que era justo intercambiar vulnerabilidad por vulnerabilidad. «Dijo que tenía derecho a ser feliz y que yo era un obstáculo para esa felicidad». Leandro giró su cabeza hacia ella, viendo realmente por primera vez los rasgos delicados de su rostro, la determinación oculta detrás de la fragilidad aparente. «¿Y sus padres, su familia?» «Murieron hace 3 años. Eran mis padres adoptivos, las únicas personas que realmente me quisieron sin condiciones. Desde entonces», su voz se quebró ligeramente, «desde entonces he estado navegando sola». El viento había cesado completamente, y en el silencio que siguió, ambos pudieron escuchar los latidos acelerados de sus propios corazones. Había algo magnético en ese intercambio de heridas, como si cada uno hubiera encontrado en el otro un reflejo de su propio sufrimiento. «No debería estar aquí», murmuró Leandro de repente, poniéndose de pie con un movimiento brusco. «Mi familia, mi posición, esto no es apropiado». Pero cuando comenzó a alejarse, Amaranta se incorporó también, sintiendo pánico ante la idea de que ese encuentro extraordinario terminara tan abruptamente. «Espere», lo llamó, y cuando él se detuvo sin volverse, añadió, «Ni siquiera sé su nombre». Leandro permaneció inmóvil por un momento que pareció eterno. Cuando finalmente se giró, sus ojos estaban llenos de una confusión que reflejaba la propia de ella. «Leandro», dijo finalmente. «Leandro Aguayo». «Amaranta», respondió ella. Amaranta Cienfuegos. Se miraron a través de la distancia que los separaba, cada uno luchando contra fuerzas invisibles que los atraían y los repelían al mismo tiempo. El destino había orquestado ese encuentro con una precisión que ninguno de los dos podría haber predicho. 3 días habían pasado desde aquel encuentro en la iglesia, y Amaranta no lograba concentrarse en el trabajo. Sus dedos tecleaban mecánicamente los informes legales mientras su mente vagaba una y otra vez hacia aquellos ojos oscuros que habían visto su dolor sin juzgarla. Don Patricio Mendoza, su jefe en el bufete, había notado su distracción y le había hecho varios comentarios sobre errores en los documentos que jamás había cometido antes. «Señorita Cienfuegos», la voz severa de su jefe, la arrancó de sus pensamientos. «Este contrato tiene 3 errores de tipeo. ¿Se encuentra bien?» «Sí, señor Mendoza». «Lo siento, lo corregiré inmediatamente», respondió Amaranta sintiendo el calor subir a sus mejillas. Mientras borraba y reescribía las líneas equivocadas, no podía evitar preguntarse si Leandro también pensaba en ella. Era absurdo, lo sabía. Un hombre como él, médico y evidentemente acomodado, probablemente había olvidado su encuentro al día siguiente. Ella era solo una secretaria que había tenido un episodio de debilidad en una iglesia abandonada. Sin embargo, algo en la manera en que él había compartido el dolor por su esposa muerta le decía lo contrario. Había visto una grieta en esa armadura de elegancia y control, un momento de humanidad pura que no podía ser fingido. A las 5 de la tarde, como había hecho durante meses, Amaranta caminó hacia la iglesia de Santa María la Blanca. Sus pasos eran más lentos que de costumbre, cargados de una esperanza que no se atrevía a reconocer abiertamente. Cuando llegó,
El lugar estaba vacío, exactamente como siempre. Se sintió tonta por haber esperado algo diferente. Se sentó en el banco de siempre y cerró los ojos, tratando de recuperar la paz que aquel lugar solía brindarle. Pero ahora todo había cambiado. El silencio ya no la consolaba de la misma manera. Ahora le recordaba la voz profunda de Leandro diciendo su nombre, la manera en que había pronunciado Isabela con una mezcla de amor y dolor. Mientras tanto, en la clínica privada Aguayo, ubicada en el exclusivo barrio de la Catedral, Leandro revisaba los expedientes de sus pacientes con una precisión que había perfeccionado durante años. Su clínica era una de las más prestigiosas de Castilla-La Mancha, y él había construido su reputación sobre la base de la excelencia médica y la discreción absoluta. Políticos, empresarios y artistas confiaban en él no solo por su habilidad como cirujano cardiovascular, sino también por su capacidad de mantener sus secretos. Pero esa tarde, mientras examinaba las radiografías de un paciente con arritmia, su mente se desviaba hacia unos ojos verdes que habían llorado con una honestidad que hacía años no presenciaba. Se reprendió a sí mismo por la distracción. No tenía derecho a pensar en Amaranta, no cuando su mundo y el de ella eran tan incompatibles. Su enfermera principal, doctora Beatriz Herrera, una mujer de 50 años que trabajaba con él desde que abrió la clínica, notó su inquietud. «Doctor Aguayo, ¿todo está bien? Parece diferente estos últimos días». «Todo está perfectamente, Beatriz», respondió él con la frialdad profesional que había cultivado como segunda naturaleza. «Concentrémonos en los pacientes». Pero cuando la doctora Herrera salió de su consulta, Leandro se recostó en su silla de cuero y se permitió un momento de debilidad. Había pasado 8 años construyendo muros, 8 años manteniendo a raya cualquier sentimiento que pudiera hacerlo vulnerable. Su familia, los Aguayo, esperaban de él que fuera el pilar de fuerza, el heredero perfecto de una dinastía médica que se remontaba a 3 generaciones. Su padre, don Emiliano Aguayo, había sido muy claro después de la muerte de Isabela. No había tiempo para el dolor prolongado cuando había un legado familiar que preservar. Su madre, doña Carmen Vega de Aguayo, había sido aún más directa, sugiriendo discretamente nombres de mujeres apropiadas para ayudarlo a seguir adelante. El teléfono de su escritorio sonó, interrumpiendo sus reflexiones. «Doctor, su madre está en línea», anunció la voz de su secretaria. «Dile que estoy en cirugía», respondió automáticamente. Era mentira, pero no tenía energía para enfrentar otra conversación sobre su vida personal. Últimamente, doña Carmen había intensificado sus insinuaciones sobre la necesidad de que encontrara una esposa adecuada, alguien de su círculo social que pudiera acompañarlo en las funciones benéficas y las cenas de la alta sociedad toledana. Cuando el reloj marcó las 7 de la noche, Leandro tomó una decisión impulsiva que lo sorprendió a él mismo. En lugar de dirigirse a su mansión en las afueras de Toledo, donde lo esperaba una cena solitaria y silenciosa, condujo su Mercedes hacia el centro histórico. Sus manos temblaron ligeramente mientras estacionaba cerca de la iglesia de Santa María la Blanca. No estaba seguro de qué esperaba encontrar o si realmente quería encontrar algo, pero sus pies lo llevaron por el sendero familiar hasta la entrada de la iglesia abandonada. Ella estaba allí. Amaranta alzó la vista cuando escuchó los pasos, y sus ojos se iluminaron con una mezcla de sorpresa y algo que se parecía peligrosamente a la felicidad. Se había preguntado si volvería, pero no se había permitido creer realmente que lo haría. «Pensé que...», comenzó a decir, pero se detuvo sin saber cómo terminar la frase. «Yo también», respondió Leandro, entendiendo perfectamente lo que ella no había dicho. Se acercó lentamente y se sentó en el banco, esta vez un poco más cerca que la primera vez. El espacio entre ellos vibró con una tensión que ninguno sabía cómo manejar. «¿Cómo estuvo su día?», preguntó él, consciente de lo mundano que sonaba la pregunta en aquel entorno sagrado y cargado de emociones. «Distracted», admitió Amaranta con una sonrisa tímida. «Mi jefe no está muy contento conmigo. No he podido concentrarme desde el martes», completó Leandro, y al hacerlo confirmó que él también había estado contando los días. Amaranta asintió, sintiendo que las barreras que normalmente mantenía levantadas se desmoronaban en presencia de este hombre que parecía entender su alma de una manera que nunca había experimentado. «¿Y usted?», se atrevió a preguntar. «¿Cómo estuvo el suyo?».
Leandro consideró mentir, dar una respuesta educada y superficial que mantuviera la distancia apropiada. En su lugar, eligió la honestidad que Amaranta parecía inspirar en él. Inquieto, confesó, no he podido dejar de pensar en nuestra conversación. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una promesa y una amenaza al mismo tiempo. Ambos sabían que estaban cruzando líneas invisibles, adentrándose en territorio peligroso, donde los corazones rotos podían encontrar sanación o destrucción total. «Esto es una locura», murmuró Leandro, pero no hizo amago de levantarse. «Sí», coincidió Amaranta, «completamente». Y sin embargo ninguno de los dos se movió, como si hubieran encontrado en esa iglesia abandonada un espacio fuera del tiempo y las convenciones sociales, donde dos almas heridas podían reconocerse sin máscaras ni pretensiones. La segunda semana de encuentros en la iglesia había establecido una rutina no hablada entre Amaranta y Leandro. Cada día, a las 7 de la noche, él aparecía con la puntualidad de alguien acostumbrado a manejar vidas humanas, y ella lo esperaba con la paciencia de quien había aprendido que las cosas buenas llegaban pocas veces a su vida. Sus conversaciones habían evolucionado desde las confesiones dolorosas iniciales hacia algo más peligroso, el conocimiento mutuo. Aquella tarde de viernes, Amaranta había llegado temprano, trayendo consigo un pequeño termo con té caliente y 2 tazas de cerámica que había comprado en el mercado del jueves. Cuando Leandro entró y vio el gesto, algo se removió en su pecho de una manera que lo alarmó y lo conmovió a la vez. «No tenía que hacer esto», dijo, pero aceptó la taza con manos que rozaron las de ella durante un segundo más de lo necesario. «Quería hacerlo», respondió Amaranta simplemente. «Hace frío, y pensé que podríamos estar más cómodos». Era un gesto doméstico, íntimo de una manera que trascendía lo romántico y se adentraba en territorio de cuidado mutuo. Leandro no recordaba la última vez que alguien había pensado en su comodidad sin esperar algo a cambio. En su mundo de relaciones calculadas y intercambios profesionales, aquella sencillez lo desarrumbaba. «Cuénteme sobre su trabajo», pidió Amaranta mientras soplaba suavemente sobre su té. «Debe ser intenso, salvar vidas». Leandro la estudió por un momento. En los círculos sociales donde se movía, la gente conocía su reputación antes de conocerlo a él. Amaranta, en cambio, parecía genuinamente interesada en el hombre detrás del título. «Lo era», admitió. «Al principio, cada cirugía exitosa me hacía sentir como si pudiera cambiar el mundo. Pero después de Isabela, hizo una pausa, sorprendido por la facilidad con que ahora podía mencionar a su esposa. Después de ella, se volvió mecánico. Salvo vidas porque es mi deber, pero hace tiempo que no siento la pasión que una vez tuve». «¿Y qué le apasionaba antes?», insistió ella con suavidad. «Me refiero, además de la medicina». Leandro sonrió por primera vez de manera genuina desde que se conocían, y Amaranta sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era una sonrisa que transformaba completamente su rostro, que lo hacía parecer años más joven. «La música», confesó. «Tocaba piano. Isabela solía decir que cuando tocaba, era como si pudiera ver mi alma a través de la música. ¿Ya no toca? El piano está cerrado desde el funeral. No he vuelto a tocarlo». Amaranta sintió una tristeza profunda por todo lo que él había perdido, no solo a su esposa, sino también a partes de sí mismo que había enterrado junto con ella. «Yo trabajo en el bufete de don Patricio Mendoza», compartió, cambiando delicadamente de tema. «Casos de divorcios, principalmente, algunas herencias. Nada muy emocionante, pero me permite sobrevivir». «¿Estudió Derecho?» «Administración», corrigió, «pero nunca terminé. Cuando murieron mis padres adoptivos, necesitaba trabajar inmediatamente. Don Patricio me dio una oportunidad a pesar de no tener experiencia». Mientras hablaba, Leandro notó la determinación oculta detrás de su aparente fragilidad. Amaranta había enfrentado pérdidas y abandonos que habrían quebrado a muchas personas, pero había encontrado la manera de mantenerse en pie, de construir una vida independiente con recursos limitados. «¿Y qué le gustaría hacer? Si pudiera elegir cualquier cosa», preguntó él. Amaranta se sonrojó como si la pregunta la hubiera tomado desprevenida. «Es una tontería. Nada de lo que sueñe es una tontería. Me gustaría tener una pequeña librería», murmuró, «con un rincón para tomar café y leer.
Un lugar donde las personas puedan encontrar historias que las ayuden a sentirse menos solas. Leandro la observó hablar sobre su sueño, viendo cómo sus ojos se iluminaban de una manera que no había visto antes. Era hermosa cuando se permitía soñar, cuando bajaba las defensas que la vida le había obligado a construir. El momento se rompió abruptamente cuando el teléfono móvil de Leandro comenzó a sonar. El nombre Madre parpadeaba en la pantalla, y él sintió inmediatamente la tensión familiar asentándose en sus hombros. ¿Va a contestar?, preguntó Amaranta, notando su cambio de expresión. «Es mi madre», explicó él. «Si no contesto, aparecerá en mi casa dentro de una hora». «Conteste», lo alentó. «No se preocupe por mí». Leandro atendió la llamada con reticencia. «Hola, mamá». «Leandro, querido». La voz elegante de doña Carmen resonó ligeramente a través del pequeño espacio. «¿Dónde estás?» «Te esperamos para cenar. Los Herrera han venido con su hija Valentina, y sabes lo mucho que esperan verte». Amaranta no pudo evitar escuchar, y sintió una punzada de realidad que la golpeó como agua fría. Claro que había mujeres apropiadas esperándolo. Claro que su familia tenía planes para él, que no incluían a una secretaria sin recursos que lloraba en iglesias abandonadas. «Estoy ocupado con un paciente, mamá. Quizás la próxima semana». «Leandro, no puedes seguir evitando tus responsabilidades sociales indefinidamente. La familia Herrera es muy respetable y Valentina es una joven encantadora. Estudió medicina en Madrid y sería perfecta para...» «Tengo que colgar», la interrumpió él bruscamente. «Hablamos mañana». El silencio que siguió fue pesado e incómodo. Amaranta mantuvo la vista fija en su taza de té, sintiendo cómo la realidad se imponía sobre el refugio mágico que habían creado en aquella iglesia. «Amaranta, no necesita explicarme nada», dijo ella rápidamente. «Entiendo perfectamente la situación». «No, no la entiende», replicó Leandro con vehemencia. «No me importan las expectativas de mi madre. No me importa Valentina Herrera ni ninguna de las mujeres apropiadas que me presenta constantemente. Pero debería importarle», respondió Amaranta, alzando la vista hacia él con ojos brillantes por lágrimas no derramadas. «Su familia, su posición social, su futuro, todo eso es real. ¿Esto?», gesticuló hacia el espacio entre ellos. «Esto es solo... ¿Solo qué? Una fantasía, un escape de nuestras vidas reales». Leandro se puso de pie abruptamente, su frustración evidente en cada línea de su cuerpo. «Para mí, esto es lo más real que he sentido en 8 años», declaró con intensidad. «Todo lo demás, las cenas familiares, las expectativas, las mujeres perfectas sobre el papel, eso es la fantasía. Eso es lo que no significa nada». Sus palabras resonaron en la iglesia como una confesión que los aterrorizó a ambos. Habían cruzado una línea invisible, admitido sentimientos que hacían imposible seguir pretendiendo que aquellos encuentros eran casuales. Amaranta se incorporó también, enfrentándolo con una valentía que no sabía que tenía. «Y cuando termine esta fase romántica de escapismo, ¿qué pasará conmigo? ¿Volveré a ser la mujer que llora sola en una iglesia abandonada? No lo sé», admitió él con honestidad brutal. «No sé qué pasará con nada. Solo sé que no quiero estar lejos de ti». La declaración quedó suspendida entre ellos como una promesa y una amenaza, cargada de todas las complicaciones que ambos conocían, pero ninguno quería enfrentar todavía. El fin de semana había transcurrido como una eternidad para ambos. Leandro había pasado el sábado en una cena familiar forzada, donde Valentina Herrera había desplegado todos sus encantos de mujer educada y refinada, mientras él contaba los minutos para escapar. Amaranta, por su parte, había vagado por las calles de Toledo, incapaz de concentrarse en nada que no fueran las últimas palabras que Leandro le había dicho en la iglesia. «No quiero estar lejos de ti». Esas palabras habían resonado en su mente durante todo el fin de semana, llenándola alternativamente de esperanza y terror. El lunes por la mañana llegó al bufete con ojeras marcadas y un nerviosismo que no pasó desapercibido. «Amaranta, cariño, te ves terrible», comentó Inés Valcárcel, la recepcionista del bufete de al lado, durante la pausa del café. «¿Qué te está pasando?». Inés era la única persona en Toledo que Amaranta consideraba una verdadera amiga. Tenía 28 años, un carácter alegre y optimista que contrastaba con la naturaleza reservada de Amaranta, y una intuición femenina que podía detectar problemas sentimentales a kilómetros de distancia. «No es nada importante»,
mintió Amaranta removiendo nerviosamente el azúcar en su café. Por favor, resopló Inés. Te conozco desde hace 2 años. Algo importante está pasando, y por tu cara de enamorada perdida, diría que tiene que ver con un hombre. Amaranta casi se atragantó con el café. ¿Enamorada? Yo no estoy... Amor, tienes esa mirada de he conocido a alguien que ha puesto mi mundo patas arriba. Inés se acercó más, bajando la voz. Cuéntame todo. Durante los siguientes 20 minutos, Amaranta se encontró contándole a Inés sobre los encuentros en la iglesia, omitiendo cuidadosamente el apellido de Leandro y cualquier detalle que pudiera revelar su identidad. Sin embargo, describió sus sentimientos con una honestidad que la sorprendió. «Dios mío», susurró Inés cuando Amaranta terminó. «Estás completamente perdida por él». «Es absurdo», murmuró Amaranta. «Somos de mundos completamente diferentes. Él es médico, tiene dinero, una familia con expectativas, y tú eres inteligente, hermosa y tienes un corazón enorme», la interrumpió Inés firmemente. «No te menosprecies. Si él siente lo mismo que tú, nada de eso importa. ¿Y si no es así? ¿Y si esto es solo curiosidad por algo diferente?» Inés tomó las manos de su amiga entre las suyas. «Entonces te dolerá, pero sobrevivirás». «Pero Amaranta, ¿y si es real? ¿Y si es el amor que has estado esperando toda tu vida? ¿Vas a dejarlo escapar por miedo?» Mientras tanto, en la clínica Aguayo, Leandro enfrentaba su propia crisis de conciencia. Había cancelado 3 citas sociales durante el fin de semana, inventando emergencias médicas que su familia comenzaba a cuestionar. Su hermano menor, Diego Aguayo, había aparecido sin avisar en su consulta durante la hora del almuerzo. «¿Qué te pasa, hermano?», preguntó Diego sentándose en la silla frente al escritorio de Leandro. «Mamá está preocupada. Dice que te comportas de manera extraña». Diego tenía 32 años y trabajaba como abogado en el bufete familiar. A diferencia de Leandro, él había sabido navegar las expectativas familiares sin sacrificar completamente su felicidad personal. Estaba casado con Cristina, una mujer de buena familia que realmente lo amaba, y tenían 2 hijos pequeños. «No me pasa nada», respondió Leandro, pero su tono no era convincente ni siquiera para él mismo. «Leandro, te conozco desde que naciste. Algo está pasando. Tiene que ver con una mujer». La pregunta directa de Diego tomó a Leandro desprevenido. Su hermano menor siempre había sido perceptivo, pero hacía años que no hablaban de temas personales profundos. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque es la única cosa que podría hacerte actuar así. Desde Isabela, has estado en piloto automático. Trabajo, familia, obligaciones sociales, repetir. Pero estos últimos días, hay algo diferente en ti». Leandro se recostó en su silla, sintiéndose súbitamente agotado por el peso de mantener secretos. «Conocí a alguien», admitió finalmente. «Gracias a Dios», suspiró Diego con alivio. «Ya era hora. ¿Quién es? ¿La conocemos?» «No», respondió Leandro rápidamente. «Y no van a conocerla. No es apropiada para nuestra familia». Diego frunció el ceño. «¿Qué significa eso? ¿Está casada? ¿Tiene antecedentes penales? Significa que no tiene dinero, ni conexiones sociales, ni el pedigrí que mamá y papá esperan para la futura señora Aguayo», respondió Leandro con amargura. «Leandro es secretaria en un bufete pequeño. Vive sola, no tiene familia que valga la pena mencionar, y probablemente gana en un año lo que yo gasto en un traje». «¿Y?». La simplicidad de la pregunta de Diego lo desconcertó. «¿Cómo que y? ¿La amas?». Leandro se quedó en silencio. No había pronunciado esa palabra ni siquiera en sus pensamientos más privados, pero cuando Diego la dijo en voz alta, sintió una resonancia en su pecho que no podía negar. «No lo sé», mintió. «Es demasiado pronto para saberlo». «Mentira», dijo Diego suavemente. «Te conozco, hermano. Si no fuera importante, no estarías torturándote así. ¿Ella siente lo mismo?». «Creo que sí, pero tiene miedo, y tiene razón en tenerlo. Nuestra familia la destrozaría si supieran de ella». Diego se inclinó hacia adelante, su expresión seria. «¿Sabes cuál fue mi error más grande antes de conocer a Cristina?». Leandro negó con la cabeza. «Dejar que el miedo tome las decisiones por mí. Perdí 2 años de mi vida con una mujer que me convenía sobre el papel, pero que no me hacía feliz, porque era lo que se esperaba de mí. Esto es diferente, Diego. Tú y Cristina al menos venían del mismo mundo». «El amor verdadero es raro, Leandro», insistió su hermano. «Si lo has encontrado, no lo dejes ir por la opinión de otros,
ni siquiera la de nuestra familia. Aquella tarde, cuando Leandro llegó a la iglesia, encontró a Amaranta esperándolo, con una expresión que mezclaba determinación y vulnerabilidad. Se habían pasado todo el día pensando en su última conversación, y ambos sabían que no podían seguir evitando definir lo que estaba sucediendo entre ellos. «He estado pensando en lo que dijimos el viernes», comenzó Amaranta antes de que él pudiera hablar, «y creo que tiene razón». «¿En qué?» «En que esto es lo más real que he sentido en mucho tiempo», admitió, con las mejillas enrojecidas, pero la voz firme. «No sé qué significa o hacia dónde va, pero no quiero fingir que no está pasando». Leandro sintió como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Se acercó a ella lentamente, hasta que estuvieron lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver las pequeñas motas doradas en sus ojos verdes. «Yo tampoco», susurró. «No me importa lo que piense mi familia, no me importa lo que diga la sociedad. Solo sé que cuando estoy contigo vuelvo a sentirme vivo». «¿Y qué vamos a hacer con eso?», preguntó ella, con la respiración entrecortada por la proximidad. «No lo sé», admitió él, «pero quiero descubrirlo contigo». Cuando Leandro levantó su mano para tocar suavemente su mejilla, Amaranta sintió que todos sus miedos y dudas se desvanecían momentáneamente. Por primera vez en su vida, alguien la veía completamente y elegía quedarse. «¿Estás segura de esto?», preguntó él, su voz apenas un susurro, «porque una vez que crucemos esta línea, no hay vuelta atrás para ninguno de los dos». «Estoy segura», respondió ella, y por primera vez desde que se conocían, su voz no temblaba. La decisión había sido tomada, pero ninguno de los dos sabía exactamente cómo proceder. Durante una semana, sus encuentros en la iglesia se habían vuelto más intensos, cargados de una tensión romántica que crecía con cada mirada, cada roce accidental de manos, cada silencio compartido. Leandro había comenzado a llegar más temprano, y Amaranta había empezado a arreglarse con más cuidado antes de sus citas secretas. Aquella noche de jueves, una tormenta había azotado Toledo durante toda la tarde, llenando las calles de charcos y obligando a la gente a refugiarse en cafeterías y tiendas. Cuando Amaranta llegó a la iglesia, estaba empapada a pesar de su paraguas y sus dientes castañeteaban por el frío. Leandro ya estaba allí, esperándola con una manta que había traído de su auto. Sin decir una palabra, se acercó y envolvió sus hombros con la suave tela de cachemira, sus manos permaneciendo sobre sus brazos por un momento más de lo necesario. «Vas a enfermarte», murmuró, con una preocupación genuina que hizo que el corazón de Amaranta se acelerara. «Estoy bien», respondió ella, pero su voz tembló por razones que no tenían nada que ver con el frío. Por primera vez desde que se conocían, se sentaron muy juntos en el banco, compartiendo la manta y el calor corporal. La proximidad era embriagadora y aterradora a la vez. Amaranta podía oler su loción para después del afeitado, una mezcla sutil de cedro y bergamota que había empezado a asociar con seguridad y calidez. «Hoy cancelé una cirugía», confesó Leandro de repente, mirando hacia las velas votivas que aún permanecían encendidas en algunos rincones de la iglesia. «¿Por qué?». «Porque no podía concentrarme. Todo el día estuve pensando en este momento, en verte, en si habrías cambiado de opinión sobre nosotros». Amaranta giró para mirarlo, estudiando su perfil en la luz dorada y vacilante de las velas. «¿Y tú? ¿Has cambiado de opinión?». «No», respondió él, volviéndose hacia ella. «Al contrario, cada día que pasa, estoy más seguro de que esto es lo que quiero, pase lo que pase». Sus caras estaban a centímetros de distancia. Amaranta pudo ver las pequeñas líneas de expresión alrededor de sus ojos, la pequeña cicatriz en su mentón que probablemente se había hecho de niño, la manera en que sus pupilas se dilataban mientras la miraba. «Leandro», susurró, sin saber muy bien qué quería decir. «Dime que pare», murmuró él acercándose imperceptiblemente. «Si no quieres que haga esto, dime que pare ahora». Pero Amaranta no dijo nada. En lugar de eso, cerró los ojos y esperó. Cuando los labios de Leandro tocaron los suyos, fue como si el mundo se detuviera. El beso comenzó tentativo, casi tímido, como si él temiera que ella fuera a desvanecerse. Pero cuando Amaranta respondió, aferrándose a la solapa de su chaqueta, la delicadeza dio paso a una pasión que había estado contenida durante semanas. Era el primer beso real de Amaranta, el primero que nacía del amor verdadero,
y no de la desesperación por ser querida. Había besado a otros hombres antes, pero nunca había sentido esta combustión interna, esta sensación de que cada célula de su cuerpo cobraba vida simultáneamente. Para Leandro, era el primer beso desde Isabela, y la diferencia era abismal. Con su esposa, todo había sido familiar, cómodo, predecible. Esto era fuego puro, una mezcla de ternura y urgencia que lo desarmaba completamente. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Leandro apoyó su frente contra la de ella, sus manos enmarcando su rostro con una delicadeza que contrastaba con la intensidad del momento. Amaranta, susurró su nombre como una oración. Lo sé, respondió ella, entendiendo exactamente lo que él no podía poner en palabras. Se quedaron así, respirando el mismo aire, hasta que el sonido de pasos en el exterior los hizo separarse bruscamente. Era solo un transeúnte que pasaba corriendo bajo la lluvia, pero el momento de realidad los golpeó como una bofetada. «Esto se está volviendo peligroso», murmuró Leandro, aunque no se alejó de ella. «¿Te refieres a que alguien nos vea?» «Me refiero a lo que me haces sentir», confesó con honestidad brutal. «No puedo seguir pretendiendo que esto es solo una amistad». Amaranta se mordió el labio, una costumbre que había desarrollado cuando estaba nerviosa. «¿Qué propones entonces?» Leandro consideró la pregunta durante un largo momento. Sabía que lo que estaba a punto de sugerir cambiaría todo entre ellos, pero no podía seguir viviendo en un limbo emocional. «Quiero llevarte a cenar», dijo finalmente. «Quiero conocerte fuera de estas paredes, conocer tus cosas favoritas, ver cómo sonríes cuando no estás triste». «¿Sabes lo que eso significaría?», preguntó Amaranta. «Si alguien nos ve juntos...» «Ya no me importa», la interrumpió. «Estoy cansado de vivir mi vida según las expectativas de otros. Tengo 38 años y he desperdiciado 8 de ellos escondiéndome del dolor y de la posibilidad de volver a ser feliz». Sus palabras resonaron en el espacio sagrado con el peso de una decisión irreversible. Amaranta sintió una mezcla de emoción y terror que la hizo temblar. «Mi familia va a hacer todo lo posible por separarnos», le advirtió él. «Van a investigar tu pasado. Van a cuestionar tus motivos, van a hacer que te sientas pequeña e inadecuada. ¿Y tú? ¿También vas a cuestionarme?» «Jamás», respondió él con fervor. «Pero necesito que sepas en lo que te estás metiendo. Los aguayo no aceptan fácilmente a los extraños, especialmente si ven que amenazan sus planes». La palabra «amenazan» resonó en el aire, y ambos se dieron cuenta de que había implicado algo más profundo de lo que habían admitido hasta ahora. «¿Y si no soy lo suficientemente fuerte para enfrentarlos?», susurró Amaranta. «¿Y si al final tienes que elegir entre tu familia y yo?». Leandro tomó sus manos entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. «Entonces te elegiré a ti», dijo con una certeza que la sorprendió. «Una y otra vez te elegiré a ti». La declaración era tan poderosa, tan definitiva, que Amaranta sintió lágrimas de felicidad mezclarse con sus miedos. «¿Cuándo?», preguntó. «¿Cuándo quieres que tengamos esa cena?» «Mañana por la noche», respondió él sin dudarlo. «Si estás dispuesta». Amaranta sabía que decir sí cambiaría todo. Ya no podrían esconderse en la seguridad de aquella iglesia abandonada. Ya no podrían pretender que sus sentimientos eran solo una fantasía. Pero cuando miró a los ojos del hombre que había llegado a su vida como un milagro inesperado, supo que no tenía opción. «Sí», susurró, «estoy dispuesta». Cuando se besaron nuevamente antes de partir esa noche, ambos sabían que estaban sellando un pacto que los enfrentaría al mundo entero, pero que también podría darles la felicidad que habían estado buscando toda su vida. Amaranta había cambiado de ropa 4 veces, antes de decidirse por un vestido negro sencillo que había comprado en rebajas 2 años atrás. Se había peinado el cabello hacia atrás, dejando algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro, y había usado el único par de zapatos de tacón que poseía. Cuando se miró en el espejo de su pequeño apartamento, no pudo evitar preguntarse si sería suficiente para el mundo al que Leandro pertenecía. Inés había insistido en prestarle su collar de perlas y unos aretes que hacían juego, después de escuchar toda la historia durante una llamada telefónica que duró 2 horas la noche anterior. «Que estás perfecta», le había asegurado su amiga. «Si él no puede ver lo extraordinaria que eres, no te merece, millonario o no». Leandro había reservado una mesa en el restaurante Adolfo, uno de los establecimientos más exclusivos de Toledo,
ubicado en un palacete del siglo XV en pleno casco histórico. Cuando llegó a recoger a Amaranta a su apartamento, se quedó sin palabras al verla. No era solo que estuviera hermosa, había algo diferente en ella, una confianza nueva que la hacía brillar. «Te ves impresionante», murmuró ofreciéndole su brazo. «Gracias», respondió Amaranta, tratando de calmar los nervios que le revolvían el estómago. «Tú también». El trayecto hasta el restaurante fue silencioso, pero no incómodo. Ambos estaban procesando la magnitud de lo que estaban haciendo. Ya no había vuelta atrás. En menos de una hora estarían cenando juntos en público, donde cualquier conocido de Leandro podría verlos. El restaurante era exactamente lo que Amaranta había temido, elegante hasta un punto que la intimidaba, con camareros que se movían como si fueran parte de una coreografía perfecta y una clientela que destilaba dinero y refinamiento. Cuando el maitre los condujo a su mesa, situada en un rincón íntimo con vista a los jardines interiores, Amaranta sintió las miradas de otros comensales siguiéndolos. «¿Te sientes cómoda aquí?», preguntó Leandro una vez que estuvieron sentados, notando su tensión. «Es diferente a lo que estoy acostumbrada», admitió ella, mirando la carta con precios que la hicieron sentir mareada. «Leandro, esto es demasiado caro. Yo no puedo permitir...» «Por favor», la interrumpió suavemente. «Esta noche es mi invitación. Quiero mimarte, quiero que te sientas especial». «Ya me siento especial contigo», respondió ella con sinceridad. «No necesitas impresionarme con lugares caros». Algo en su honestidad lo desarrumbó. Durante años había salido con mujeres que esperaban precisamente esto: restaurantes exclusivos, regalos costosos, demostraciones públicas de su estatus. Amaranta era la primera que parecía valorar su compañía por encima de todo lo demás. La cena transcurrió como un sueño. Hablaron de todo y nada: los libros favoritos de Amaranta, los lugares del mundo que Leandro había visitado por congresos médicos, los pequeños placeres de la vida que ambos habían olvidado disfrutar. Por primera vez desde que se conocían, pudieron verse claramente bajo la luz dorada de las velas, estudiar las expresiones del otro sin la penumbra de la iglesia. «¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti?», preguntó Leandro mientras compartían un postre. «¿Qué?», respondió Amaranta sintiendo que las mejillas se le encendían. «Que me haces reír», confesó. «Hacía años que no me reía realmente. Contigo siento que recupero partes de mí que creía perdidas para siempre». Amaranta estaba a punto de responder cuando una voz femenina los interrumpió. «¿Leandro? ¿Leandro Aguayo?». Ambos se volvieron para encontrarse con una mujer elegante de aproximadamente 40 años, vestida con un traje de diseñador y acompañada por un hombre distinguido. Leandro se tensó inmediatamente, y Amaranta supo por su expresión que aquella interrupción no era bienvenida. «Paloma», saludó él educadamente poniéndose de pie. «Qué sorpresa verte aquí». «La sorpresa es mutua», exclamó Paloma Herrera, la madre de Valentina, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No sabía que habías vuelto a salir con alguien». Sus ojos se posaron sobre Amaranta con una evaluación que la hizo sentir como un espécimen bajo un microscopio. Leandro se aclaró la garganta incómodo. «Paloma, te presento a Amaranta Cienfuegos. Amaranta, ella es Paloma Herrera, una conocida de la familia». «Encantada», murmuró Amaranta, extendiendo la mano con una gracia que no sabía que poseía. «Igualmente, querida», respondió Paloma, pero su apretón de manos fue frío. «¿Y a qué te dedicas, Amaranta?» «Trabajo en administración», respondió Amaranta, evitando mencionar que era secretaria. «Qué interesante», comentó Paloma con un tono que sugería exactamente lo contrario. «Leandro, espero que vengas a la cena de beneficencia del próximo mes. Valentina estará allí, por supuesto. Siempre pregunta por ti». «Veré si puedo», respondió Leandro con diplomacia forzada. Cuando la pareja se alejó finalmente, un silencio tenso se instaló en la mesa. Amaranta jugueteó nerviosamente con su servilleta, procesando la interacción que acababa de presenciar. «Esa era la madre de la mujer perfecta, ¿verdad?», preguntó finalmente. «Amaranta...». «No, está bien», lo interrumpió tratando de mantener la compostura. «Sabía que esto iba a pasar. Sabía que tu mundo está lleno de gente como ella, que me van a ver como una amenaza o una curiosidad. No me importa lo que piensen», insistió Leandro, alcanzando su mano sobre la mesa. «Solo me importas tú». «Pero sí importa», respondió ella con una tristeza que le partió el corazón.
porque va a llamar a tu madre esta misma noche para contarle sobre la misteriosa mujer con la que cenaba el doctor Aguayo, y tu madre va a hacer preguntas. Leandro no pudo negarlo porque sabía que tenía razón. Paloma Herrera era parte del círculo social de su madre, y la noticia de su cita llegaría a oídos de doña Carmen antes de que él llegara a casa. ¿Te arrepientes?, preguntó él, ¿de haber venido conmigo esta noche? Amaranta lo miró durante un largo momento, viendo la vulnerabilidad en sus ojos, el miedo de que ella saliera corriendo ante el primer obstáculo real. No, respondió finalmente, no me arrepiento, pero necesito que entiendas algo. No voy a cambiar para encajar en tu mundo. No voy a pretender ser alguien que no soy. No te pediría eso jamás. ¿Y si tu familia hace que tengas que elegir? La pregunta quedó suspendida en el aire como una espada de Damocles. Leandro apretó su mano con más fuerza, mirándola directamente a los ojos. Ya elegí, dijo con una certeza que la hizo temblar. Te elegí a ti la primera noche que te vi llorar en esa iglesia. Te elegí cuando decidí regresar al día siguiente. Te elegí esta noche cuando te traje aquí, sabiendo perfectamente que alguien podría vernos. Sus palabras eran una declaración de guerra contra las convenciones sociales, un desafío directo a todo lo que había definido su vida hasta ese momento. Entonces, murmuró Amaranta, sintiendo una mezcla de terror y emoción, supongo que es oficial. ¿Qué es oficial? Que estamos juntos en esto, pase lo que pase. Leandro sonrió por primera vez desde la interrupción de Paloma Herrera. Sí, confirmó, estamos juntos en esto. Cuando salieron del restaurante esa noche, tomados de la mano y desafiando las miradas curiosas de los transeúntes, ambos sabían que habían cruzado un punto de no retorno. La guerra por su amor estaba a punto de comenzar, y su primer enemigo ya conocía su existencia. La llamada llegó a las 8 de la mañana del sábado. Leandro había dormido apenas 3 horas, reviviendo cada momento de su cena con Amaranta, cuando el teléfono sonó con la insistencia de una alarma. El nombre Madre parpadeaba en la pantalla como una advertencia. «Buenos días, mamá», contestó, preparándose mentalmente para lo que sabía que venía. Leandro Sebastián Aguayo. La voz de doña Carmen resonó con una frialdad que él conocía bien. «Necesito que vengas a casa inmediatamente. ¿Ha pasado algo?» «Oh, sí, ha pasado algo», respondió ella con un tono que destilaba sarcasmo. «Paloma Herrera me ha contado una historia muy interesante sobre tu cena de anoche». Leandro cerró los ojos, sintiendo que el peso de las expectativas familiares se asentaba sobre sus hombros como una carga física. «Mamá, ¿puedo explicarte?» «No por teléfono», lo interrumpió. «Ven a casa. Tu padre y yo te esperamos en el estudio». 1 hora, Leandro. La línea se cortó, dejándolo con un silencio que resonaba con amenazas no dichas. Se duchó y se vistió con movimientos automáticos, sabiendo que se dirigía hacia una confrontación que había estado posponiendo durante semanas. La mansión familiar de los Aguayo se alzaba en las afueras de Toledo como un monumento a 3 generaciones de éxito médico. Cuando Leandro atravesó el portón de hierro forjado y subió por el sendero de grava, sintió como si fuera un niño de nuevo, convocado al estudio de su padre para recibir una reprimenda. Doña Carmen lo esperaba en el salón principal, vestida como si fuera a asistir a una función de ópera, a pesar de ser temprano en la mañana. A los 62 años, seguía siendo una mujer imponente, con el cabello plateado perfectamente peinado y una postura que hablaba de décadas de autoridad social incuestionable. «Siéntate», ordenó sin preámbulos, señalando una silla frente a ella. Don Emiliano Aguayo entró poco después, con la presencia intimidante que lo había convertido en una leyenda de la cardiología española. A los 68 años, su cabello completamente blanco y su barba cuidadosamente recortada le daban un aire de patriarca bíblico. «¿Es cierto?», preguntó directamente, sin saludos ni cortesías. «¿Es cierto que estás saliendo con una secretaria?» «Su nombre es Amaranta», respondió Leandro enderezando la espalda. «Y sí, estamos saliendo». El silencio que siguió fue glacial. Doña Carmen intercambió una mirada con su esposo antes de hablar. «Paloma me dice que la muchacha parecía común, que claramente no pertenece a nuestro círculo. No la conoces, mamá. No tienes derecho a juzgarla». «Tengo todos los derechos», replicó ella con voz cortante. «Soy tu madre, y he visto cómo las mujeres interesadas han tratado de acercarse a esta familia durante décadas.
¿Cuánto tiempo llevas viéndola? Eso no es relevante. Todo es relevante cuando se trata de proteger el patrimonio y la reputación familiar, intervino don Emiliano. Leandro, eres mi heredero. Todo lo que hemos construido durante 3 generaciones depende de las decisiones que tomes. ¿Y qué hay de mi felicidad?, preguntó Leandro, sintiendo que la frustración acumulada durante años comenzaba a emerger. ¿Eso no cuenta para nada? La felicidad es un lujo que las personas como nosotros no siempre podemos permitirnos, respondió su madre con frialdad. Tenemos responsabilidades, Leandro, hacia la familia, hacia nuestros pacientes, hacia nuestra posición en la sociedad. Yo no elegí nacer en esta familia, no elegí estas responsabilidades. Pero naciste aquí, replicó don Emiliano, y has disfrutado de todos los privilegios que eso conlleva. La educación en los mejores colegios, la universidad, la clínica que construimos para ti. ¿Y ahora debo pagar por esos privilegios sacrificando mi vida personal? Doña Carmen se inclinó hacia adelante, con una expresión que mezclaba la determinación con algo que podría haber sido pena. Hijo, sé que aún sufres por Isabela. Sé que estos años han sido difíciles para ti. Pero esta Amaranta no es la solución. Es una distracción, una manera de escapar del dolor. No sabes nada sobre lo que siento por ella, respondió Leandro con vehemencia. Y no sabes nada sobre ella como persona. Sé lo suficiente, contestó su madre. Paloma hizo algunas preguntas discretas anoche. Tu Amaranta trabaja como secretaria en un bufete de poca monta, vive sola en un apartamento alquilado en Santa Bárbara y no tiene familia de importancia. Cada palabra era como una bofetada, no por lo que decía, sino por el desprecio con que las pronunciaba. Y eso la convierte en menos persona, la convierte en alguien inadecuado para ti, respondió don Emiliano. Leandro, dentro de 5 años espero retirarme y dejarte al frente de la clínica. Necesitas una esposa que pueda acompañarte en esa responsabilidad, alguien que entienda nuestro mundo, que pueda moverse en nuestros círculos sociales. Alguien como Valentina Herrera, añadió doña Carmen, una mujer educada, de buena familia, que entiende lo que significa ser la esposa de un médico prominente. No amo a Valentina Herrera. El amor puede crecer, insistió su madre. Tu padre y yo comenzamos con un matrimonio arreglado y hemos sido felices durante 40 años. Pero yo sí amo a Amaranta. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, llenando el estudio con una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Era la primera vez que pronunciaba esas palabras en voz alta, y la primera vez que admitía ante sí mismo la profundidad de sus sentimientos. Sus padres lo miraron con expresiones de shock y dismay, que rápidamente se transformaron en determinación férrea. Entonces, dijo don Emiliano lentamente, tendremos que tomar medidas más drásticas. ¿Qué significa eso? Significa, respondió doña Carmen, que si insistes en continuar esta relación inapropiada, tendremos que reconsiderar tu posición en la clínica y tu participación en el patrimonio familiar. El ultimátum resonó en el aire como un disparo. Leandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies, no por la amenaza económica, sino por la realización de que sus padres estaban dispuestos a llegar tan lejos. «Me están desheredando. Te estamos dando la oportunidad de reconsiderar tus prioridades», corrigió su padre. «Tienes una semana para terminar esta aventura y comenzar a comportarte como el heredero de los Aguayo que se supone que eres. ¿Y si no lo hago? Entonces tendrás que encontrar tu propio camino en la vida», respondió doña Carmen con una frialdad que lo petrificó. «Sin nuestra ayuda, sin nuestros recursos, sin nuestro apellido». Leandro se puso de pie lentamente, mirando a sus padres como si los viera por primera vez. En sus rostros pudo leer décadas de privilegio inquebrantable, de certeza sobre lo que estaba bien y mal basada únicamente en el estatus social. «¿Saben qué es lo más triste de todo esto?», preguntó finalmente. «Que prefieren perder a su hijo antes que cuestionar sus prejuicios». «No seas dramático, Leandro», suspiró su madre. «Solo te estamos pidiendo que seas racional». «La racionalidad», replicó él, «sería conocer a Amaranta antes de juzgarla. Sería valorar mi felicidad por encima de la opinión de gente como Paloma Herrera». Se dirigió hacia la puerta del estudio, pero la voz de su padre lo detuvo. «Una semana, Leandro. Piénsalo bien». «Ya lo he pensado», respondió sin volverse. «Y mi decisión está tomada». Cuando salió de la mansión familiar esa mañana, Leandro sabía que acababa de declarar una guerra que podría costarle todo lo que había conocido como su vida.
pero por primera vez en 8 años se sentía completamente libre. Amaranta notó que algo había cambiado en Leandro desde el momento en que lo vio entrar en la iglesia esa noche. Sus hombros estaban tensos, sus ojos llevaban una sombra de dolor que no había visto desde su primer encuentro, y cuando se sentó a su lado, sus manos temblaron ligeramente al tocar las suyas. «¿Qué pasó?», preguntó inmediatamente, girándose para enfrentarlo. «Te ves derrotado». Leandro la miró durante un largo momento, como si quisiera memorizar cada detalle de su rostro. Luego, con una voz que sonaba más cansada de lo que ella jamás lo había escuchado, le contó todo sobre la confrontación con sus padres. Cuando terminó de hablar, el silencio que siguió fue ensordecedor. Amaranta había palidecido progresivamente mientras escuchaba, y ahora sus manos estaban heladas entre las de él. «Te van a desheredar», murmuró como si no pudiera creer las palabras que salían de su boca. «Van a quitarte todo por mi culpa». «No es por tu culpa», replicó Leandro firmemente. «Es por su incapacidad de aceptar que tengo derecho a elegir mi propia vida». «Leandro, tú no entiendes lo que significa no tener nada», dijo Amaranta poniéndose de pie bruscamente. «Yo sí lo sé. Sé lo que es vivir con miedo de no poder pagar el alquiler. Sé lo que es comer pasta durante una semana entera porque no tienes dinero para más. ¿Y crees que eso me importa? Debería importarte», exclamó ella con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Has trabajado toda tu vida para llegar donde estás. La clínica, tu reputación, tu posición, todo eso lo has ganado». «Lo he ganado con su dinero y sus conexiones», corrigió él amargamente. «Mi apellido abrió todas las puertas que mi talento solo no hubiera podido abrir». Amaranta comenzó a caminar de un lado a otro en el pequeño espacio de la iglesia, su mente trabajando a toda velocidad. «Tienes que volver con ellos», dijo finalmente, deteniéndose frente a él. «Tienes que disculparte y decirles que terminaste conmigo». «¿Qué?». Leandro se incorporó tan rápidamente que casi se mareó. «¿Estás loca?». «Soy realista», gritó ella, y su voz resonó entre las paredes antiguas. «Esto es exactamente lo que temía que pasara. Tu familia tiene razón, Leandro. Yo no pertenezco a tu mundo. Mi mundo sin ti no vale nada», replicó él, acercándose hasta que estuvo frente a ella. «¿No lo entiendes? Durante 8 años he vivido como un fantasma, cumpliendo con expectativas, actuando el papel del hijo perfecto, del médico respetable, del viudo digno. Contigo vuelvo a ser humano». «¿Y qué pasa cuando la realidad se imponga?», preguntó ella, con las mejillas surcadas por lágrimas. «Cuando tengas que trabajar en un hospital público ganando una fracción de lo que ganas ahora, cuando no puedas mantener tu estilo de vida, ¿cuánto tiempo pasará antes de que comiences a resentirte conmigo?». «Jamás», juró él, tomando su rostro entre sus manos. «Jamás me resentiría contigo. Los hombres siempre dicen eso», murmuró ella. «Roberto también me prometió que el dinero no importaba, hasta que su esposa regresó con su cuenta bancaria y su estatus social». La comparación fue como una bofetada para Leandro. «Yo no soy Roberto, no soy ninguno de los hombres que te han lastimado». «¿No?», desafió ella. «Entonces dime, cuando estés trabajando turnos de 12 horas en un hospital público, cuando no puedas ir a los restaurantes caros, cuando tengas que comprar tu ropa en tiendas de descuento, ¿seguirás viéndome de la misma manera?». «Sí», respondió él sin dudar. «Te veré como la mujer que me enseñó a volver a sentir, la mujer que me hizo recordar quién era antes de convertirme en lo que otros esperaban de mí». Sus palabras eran hermosas, pero Amaranta había aprendido a desconfiar de las promesas hermosas. «Tu madre tiene razón en una cosa», dijo alejándose de él. «Necesitas una esposa que pueda acompañarte en tu carrera, alguien que entienda tu mundo. Te necesito a ti. Me necesitas ahora cuando soy una novedad, cuando represento todo lo que tu familia te prohíbe. Pero, ¿qué pasará en 5 años? ¿En 10? Leandro se quedó en silencio por un momento, no porque dudara de sus sentimientos, sino porque se dio cuenta de que nada de lo que dijera la convencería. El miedo se había apoderado de Amaranta, el mismo miedo que la había mantenido sola durante tanto tiempo. «¿Sabes cuál es tu problema?», preguntó finalmente, con una mezcla de tristeza y frustración. «Estás tan acostumbrada a que la gente te abandone que ahora te estás abandonando a ti misma. Estoy siendo práctica. Estás siendo cobarde». La acusación la golpeó como un puñetazo. Amaranta se irguió, con los ojos brillando de indignación. «¿Cobarde? Yo soy cobarde. He sobrevivido al abandono de mi madre,
a la muerte de mis padres adoptivos, a años de soledad y rechazo. He trabajado desde los 16 años para mantenerme a flote. ¿Y tú me llamas cobarde? Sí, insistió él. Porque ahora, cuando finalmente tienes la oportunidad de ser feliz, cuando alguien está dispuesto a arriesgarlo todo por ti, eliges huir, elijo protegerte, eliges protegerte a ti misma. Se miraron durante un momento que pareció eterno, ambos respirando agitadamente por la intensidad de la discusión. Era la primera pelea real que tenían, y ambos podían sentir que algo precioso se estaba rompiendo entre ellos. «Si me amas realmente», susurró Amaranta, «déjame ir». «Si me amas realmente», replicó él, «quédate conmigo». La paradoja de sus peticiones mutuales reveló la profundidad del dilema en el que se encontraban. Amaranta cerró los ojos, sintiendo que su corazón se partía en dos. «No puedo ser la razón por la que pierdas todo lo que has trabajado para conseguir. Y yo no puedo ser la razón por la que tengas que enfrentar sola el rechazo y el desprecio de mi familia», murmuró él, comenzando a entender su perspectiva. Se quedaron allí, en la iglesia que había sido testigo de su amor naciente, enfrentando la cruel realidad de que a veces amar a alguien significaba dejarlo ir. «¿Qué hacemos entonces?», preguntó Amaranta con voz rota. «No lo sé», admitió Leandro. «Por primera vez en mi vida, no sé cuál es la respuesta correcta». El sonido de pasos acercándose por el exterior los interrumpió bruscamente. Ambos se volvieron hacia la entrada, esperando ver a un transeúnte nocturno, pero lo que vieron los petrificó. Diego Aguayo apareció en el umbral de la iglesia con una expresión grave que no presagiaba nada bueno. «Leandro», dijo su hermano, «necesito hablar contigo. Es urgente». «Diego, este no es el momento». «Sí lo es», lo interrumpió, «porque mamá y papá acaban de hacer algo que va a cambiar todo». El terror se instaló en el pecho de Amaranta cuando vio la expresión de Diego. Fuera lo que fuera que había venido a decir, iba a ser el golpe final que destruiría cualquier esperanza que les quedara. «¿Qué han hecho?», preguntó Leandro, aunque ya temía la respuesta. Diego miró a Amaranta con una mezcla de pena y respeto antes de responder. «Han contratado un investigador privado. Quieren encontrar algo sobre Amaranta que puedan usar para separarte de ella definitivamente». El silencio que siguió fue sepulcral. Amaranta sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, mientras Leandro palidecía como si hubiera visto un fantasma. La guerra por su amor había escalado a un nivel que ninguno de los dos había anticipado, y ahora Amaranta entendía que no había refugio posible del poder y la determinación de la familia Aguayo. La revelación de Diego había dejado a Amaranta y Leandro en un silencio devastador. Durante 3 días no se habían visto, cada uno luchando con sus propios demonios y miedos. Amaranta había faltado al trabajo, fingiendo estar enferma, mientras permanecía encerrada en su apartamento, reviviendo cada momento de su relación y preguntándose si tenía la fuerza para enfrentar lo que se avecinaba. Leandro, por su parte, había funcionado como un autómata en la clínica, realizando cirugías con precisión mecánica mientras su corazón se desangraba lentamente. Diego había tratado de convencerlo de que había una salida, pero él no podía ver más allá del dolor de perder a Amaranta o verla destruida por su familia. Era jueves por la tarde, cuando Inés apareció en el apartamento de Amaranta con una determinación que su amiga no había visto nunca. «Esto se acabó», declaró entrando sin esperar invitación. «Llevas 3 días destruyéndote por un hombre que te ama, y él probablemente esté haciendo lo mismo». «Inés, no entiendes». «Entiendo perfectamente», la interrumpió. «Entiendo que tienes miedo. Entiendo que su familia es poderosa y cruel. Pero también entiendo que el amor verdadero aparece una vez en la vida, si tienes suerte». Amaranta se dejó caer en su sofá, con los ojos hinchados de tanto llorar. «¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? ¿Y si al final no puedo soportar la presión? Entonces al menos habrás intentado», respondió Inés, sentándose a su lado. «Pero rendirse antes de luchar es garantizar la derrota». Mientras tanto, en la clínica Leandro recibía una visita inesperada. La doctora Beatriz Herrera, quien había trabajado con él durante años, entró en su consulta con una expresión que mezclaba la preocupación profesional con el cariño maternal. «Doctor, necesito hablar con usted como su amiga, no como su empleada. Beatriz, si es sobre mi rendimiento, es sobre su felicidad», lo interrumpió. «En todos los años que llevo trabajando con usted,
Nunca lo había visto sonreír realmente hasta hace unas semanas. Y ahora ha vuelto a esa tristeza que cargó durante años después de perder a su esposa. Leandro la miró con sorpresa. Beatriz rara vez hablaba de temas personales. ¿Ella lo hace feliz?, preguntó simplemente. Más de lo que creía posible. Entonces, luche por ella. Luche como lucha por sus pacientes cuando todos los demás se han rendido. Sus palabras resonaron en Leandro con una claridad que no había experimentado en días. Tenía razón. Él era un hombre que había dedicado su vida a salvar vidas aparentemente perdidas, a encontrar soluciones cuando otros veían solo problemas. ¿Por qué había permitido que el miedo lo paralizara cuando se trataba de su propia felicidad? Esa noche, Leandro tomó una decisión que cambiaría todo. En lugar de dirigirse a la iglesia como había hecho durante meses, condujo hasta la mansión familiar. Era hora de enfrentar a sus padres, pero esta vez en sus propios términos. Los encontró en el salón, cenando en silencio, como habían hecho durante toda la semana desde su última confrontación. Cuando entró, ambos levantaron la vista con expresiones que mezclaban la esperanza y el temor. ¿Has venido a decirnos que has terminado con esa mujer?, preguntó doña Carmen inmediatamente. He venido a decirles que van a conocerla, respondió Leandro con una calma que los desconcertó. Este sábado aquí, en esta casa. Leandro, no seas ridículo. No es una petición, mamá, es un hecho. Amaranta cenará con nosotros, y ustedes van a tratarla con el respeto que merece cualquier huésped en esta casa. ¿Y si nos negamos?, preguntó don Emiliano. Entonces sabrán que prefieren sus prejuicios por encima de su hijo, respondió Leandro, y yo sabré que la familia que creía conocer nunca existió realmente. La autoridad en su voz era nueva, diferente. No era la rebeldía de un adolescente, sino la determinación de un hombre adulto que había encontrado algo por lo que valía la pena pelear. ¿Y el investigador?, preguntó su madre débilmente. Ya sé lo que va a encontrar, respondió Leandro. Una mujer que ha sobrevivido a más dolor del que ustedes pueden imaginar, que ha trabajado honestamente para mantenerse, que no ha hecho nada en su vida de lo que deba avergonzarse. Si eso no es suficiente para ustedes, entonces el problema no está en ella. El sábado llegó envuelto en una tensión que se podía palpar en el aire. Amaranta había aceptado la invitación con el corazón en la garganta, sabiendo que aquella cena determinaría el futuro de su relación. Inés había insistido en acompañarla para ayudarla a prepararse, eligiendo cuidadosamente un vestido azul marino que realzaba su belleza natural sin ser ostentoso. «Recuerda», le dijo Inés mientras la peinaba, «tú no tienes que demostrarles nada. Tienes que ser tú misma, y si eso no es suficiente para ellos, entonces no te merecen». Cuando Leandro llegó a recogerla, Amaranta sintió que toda su determinación se desvanecía al ver la tensión en su rostro. «¿Segura que quieres hacer esto?», preguntó él. «Aún podemos...» «Estoy segura», lo interrumpió tomando su mano. «Sea lo que sea que pase esta noche, lo enfrentaremos juntos». La cena comenzó con una formalidad helada que habría intimidado a cualquiera, pero Amaranta había decidido no permitir que el miedo la controlara. Habló con honestidad sobre su trabajo, sus sueños, su pasado, sin disculparse por nada ni tratar de impresionar a nadie. Fue cuando doña Carmen hizo un comentario despectivo sobre la clase de gente que frecuentaba ciertos barrios de Toledo que algo se rompió en Amaranta. «Señora Aguayo», dijo con voz firme, «entiendo que no me considera apropiada para su hijo. Entiendo que mi origen humilde y mi falta de conexiones sociales la decepcionen, pero no voy a permitir que insulte a las personas que trabajan honestamente para sobrevivir». El silencio que siguió fue absoluto. Doña Carmen la miró con una mezcla de shock y algo que podría haber sido respeto. «Continúe», dijo fríamente. «Su hijo es el hombre más extraordinario que he conocido», continuó Amaranta sin apartar la mirada. «No por su dinero o su posición, sino por su compasión, su inteligencia, su capacidad de amar profundamente. Si ustedes no pueden ver eso, si solo pueden ver un apellido y una cuenta bancaria, entonces son ustedes quienes no lo merecen». Don Emiliano se inclinó hacia adelante, estudiándola con una atención nueva. «¿Y qué puede ofrecerle a nuestro hijo una secretaria sin recursos?» «Puedo ofrecerle lo que el dinero no puede comprar», respondió Amaranta sin vacilar. «Puedo ofrecerle amor incondicional, apoyo genuino, una compañera que lo elija todos los días, no por lo que tiene, sino por quién es. Puedo ofrecerle la oportunidad de ser feliz de verdad,
no solo exitoso. Leandro la miraba con una mezcla de orgullo y amor que le cortaba la respiración. Esta era la mujer de la que se había enamorado. Valiente, honesta, inquebrantable cuando se trataba de defender lo que importaba. Diego, quien había permanecido silencioso durante toda la cena, finalmente habló. ¿Saben qué encontró el investigador que contrataron? Sus padres se tensaron, pero él continuó. Encontró a una mujer que trabajó 2 empleos mientras estudiaba para ayudar a pagar los gastos médicos de sus padres adoptivos. Encontró a alguien que nunca ha tenido una multa de tráfico, que dona sangre regularmente, que cuida a la anciana que vive en el apartamento de al lado. Encontró a una persona decente que ha enfrentado más adversidades en sus 26 años que nosotros en toda nuestra vida privilegiada. La revelación cayó sobre la mesa como una bomba. Doña Carmen palideció mientras don Emiliano miraba a su hijo menor con una expresión indescifrable. ¿Por qué no nos dijiste esto antes?, preguntó su madre débilmente. Porque quería que ustedes la conocieran sin prejuicios, respondió Diego. Quería que vieran lo que Leandro ve en ella. Don Emiliano se recostó en su silla, estudiando a Amaranta con ojos que habían perdido su frialdad inicial. Señorita Cienfuegos, dijo finalmente, ¿ama usted a mi hijo? Con todo mi corazón, respondió ella sin dudar. Lo amo lo suficiente como para estar dispuesta a dejarlo ir si eso es lo mejor para él. ¿Y él? ¿Cree usted que la ama? Amaranta miró a Leandro viendo en sus ojos la confirmación de todo lo que sentía. Sí, susurró, creo que me ama. Don Emiliano intercambió una mirada larga con su esposa. Cuando doña Carmen asintió casi imperceptiblemente, algo cambió en la atmósfera de la habitación. Entonces, dijo el patriarca lentamente, supongo que tendremos que acostumbrarnos a tener una nuera que nos desafía. Las palabras tardaron un momento en registrarse. Cuando lo hicieron, Amaranta sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. ¿Están aceptándome? Estamos aceptando que nuestro hijo ha elegido bien, corrigió doña Carmen, su voz más suave de lo que había sido en toda la noche. No será fácil para ninguno de nosotros adaptarnos, pero preferimos tener un hijo feliz con una mujer que lo desafía que un hijo miserable con una mujer que solo lo complace. Leandro se puso de pie tan rápidamente que su silla casi se volcó. Se acercó a Amaranta y, sin importarle que su familia estuviera mirando, se arrodilló junto a su silla. Amaranta Cienfuegos, dijo con voz temblorosa de emoción, ¿quieres casarte conmigo? Ella lo miró a través de sus lágrimas, viendo en sus ojos todo el amor, toda la esperanza, todos los sueños que habían compartido en una iglesia abandonada. Sí, susurró, sí, quiero casarte contigo. Cuando se besaron, rodeados por la familia que finalmente había aprendido que el amor verdadero no conoce de clases sociales, ambos sintieron que el milagro que habían estado esperando finalmente había llegado. 6 meses después, en la misma iglesia de Santa María la Blanca que había sido testigo de su primer encuentro, Amaranta y Leandro se casaron en una ceremonia sencilla, pero cargada de significado. Inés fue la dama de honor, Diego el padrino, y hasta doña Carmen lloró durante los votos. La iglesia ya no estaba abandonada. Con la ayuda de la familia Aguayo, había sido restaurada y convertida en un centro comunitario donde Amaranta, ahora con estudios de administración completados, dirigía programas para familias necesitadas, mientras intercambiaban anillos en el mismo banco, donde una vez lloraron por separado, ambos supieron que habían encontrado más que amor, habían encontrado su hogar, su propósito, y la promesa de que juntos podían enfrentar cualquier tormenta que la vida les deparara. El amor había triunfado, no por ser fácil, sino por ser verdadero. El sol de primavera se filtraba a través de las ventanas restauradas de la antigua iglesia de Santa María la Blanca, iluminando el rostro concentrado de Amaranta mientras revisaba los informes del centro comunitario. A sus 31 años, había desarrollado una confianza serena que la hacía brillar desde adentro. Su cabello, ahora un poco más corto, enmarcaba un rostro que había perdido la tristeza perpetua de antaño para dar paso a una expresión de propósito y felicidad genuina. «Mamá, ¿puedo ayudar con los libros?», preguntó una voz pequeña desde la entrada. Amaranta alzó la vista para ver a Isabela Aguayo Cienfuegos, su hija de 3 años, con los ojos oscuros de su padre y la sonrisa traviesa que había heredado de ella. La niña llevaba un pequeño delantal que decía «Ayudante de mamá»,
y cargaba una caja de crayones como si fuera el tesoro más preciado del mundo. «Por supuesto, mi amor», respondió Amaranta, extendiendo los brazos para alzar a su hija. «¿Qué tal si me ayudas a organizar los libros para la lectura de esta tarde?» Había sido Leandro quien sugirió el nombre Isabela para su primera hija, una manera de honrar a su primera esposa mientras celebraba su nueva vida. Amaranta había aceptado sin dudas, entendiendo que el amor no era una competencia, sino una expansión del corazón. El sonido familiar de pasos médicos interrumpió el momento madre-hija. Leandro apareció en el umbral, aún vestido con su bata de la nueva clínica comunitaria que había abierto 2 años atrás. Su cabello tenía más canas ahora, pero sus ojos brillaban con una vitalidad que no había tenido durante sus años de médico exclusivamente privado. «¿Cómo están mis 2 mujeres favoritas?», preguntó acercándose para besar la frente de su esposa y hacer cosquillas a Isabela hasta que la niña estalló en risas. «Papá, estoy ayudando a mamá con los libros importantes», anunció Isabela con toda la seriedad que un niño de 3 años puede reunir. «Ya veo», respondió Leandro con la misma seriedad fingida. «Es un trabajo muy importante. ¿Puedo ayudar yo también?». La familia trabajó junta durante la siguiente media hora, organizando el rincón de lectura para la sesión vespertina. Era una escena que se repetía casi todos los días. Amaranta dirigiendo los programas comunitarios, Leandro dividiendo su tiempo entre la clínica privada familiar, que ahora manejaba junto a Diego, y la clínica gratuita, e Isabela creciendo rodeada de libros, amor y el ejemplo de padres que habían elegido usar sus privilegios para servir a otros. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Leandro mientras Isabela se entretenía con sus crayones. Amaranta sonrió, sabiendo exactamente a qué se refería. 5 años desde nuestro primer encuentro en esta iglesia. 5 años desde que una mujer valiente me enseñó que el dolor compartido se convierte en sanación y que el amor verdadero no teme a los obstáculos. Se acercó a ella, tomando sus manos de la misma manera que lo había hecho aquella primera noche, cuando ella temblaba de frío y soledad. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó, una pregunta que se habían hecho cada año en esta fecha. «Solo de haber dudado de nosotros», respondió ella, como siempre. «¿Y tú?». «Solo de no haberte encontrado antes». Era su ritual anual, una renovación silenciosa de los votos que habían hecho en ese mismo lugar. Isabela, ajena a la solemnidad del momento, siguió coloreando un dibujo de una familia de 3 bajo un sol sonriente. La puerta del centro se abrió, trayendo consigo el sonido de voces familiares. Inés entró con su esposo Manuel y sus 2 hijos gemelos, seguida de cerca por Diego, Cristina y sus 3 niños. Los domingos se habían convertido en reuniones familiares extendidas en el centro, una tradición que había comenzado espontáneamente y ahora era sagrada para todos. «¡Tía Inés!», gritó Isabela corriendo hacia su madrina favorita. «Mi pequeña princesa», respondió Inés, alzándola en brazos. «¿Has estado ayudando a mamá?». «Sí, soy muy importante», declaró Isabela provocando las risas de todos los adultos. Don Emiliano y doña Carmen llegaron poco después, cargados de regalos innecesarios para su nieta y abrazos cálidos para su nuera. La transformación de los patriarcas Aguayo había sido gradual pero profunda. Amaranta los había conquistado no con su misión, sino con su trabajo incansable en la comunidad y su dedicación genuina a hacer del mundo un lugar mejor. «Amaranta, querida», dijo doña Carmen tomando sus manos, «he traído las donaciones de libros que prometí. También conseguí que la Asociación de Médicos done material escolar para el programa de becas». La relación entre suegra y nuera había evolucionado hasta convertirse en algo parecido a una sociedad. Doña Carmen había descubierto que usar su influencia social para apoyar las causas de Amaranta le daba un propósito que las cenas benéficas superficiales nunca le habían proporcionado. Mientras la familia se reunía alrededor de la mesa que ocupaba el centro del espacio restaurado, Amaranta tomó un momento para observar la escena. La iglesia que una vez había sido su refugio de soledad, ahora vibraba con risas, conversaciones en múltiples idiomas, atendían a muchas familias inmigrantes y el ajetreo constante de una comunidad próspera. Su sueño de tener una librería se había transformado en algo más grande, un centro que incluía biblioteca, clínica médica gratuita, programa de alfabetización para adultos y guardería para madres trabajadoras. Leandro
había vendido su participación en la clínica privada exclusiva para financiar el proyecto, una decisión que había tomado sin consultar con nadie porque sabía que era correcta. ¿En qué piensas?, preguntó Leandro, notando su expresión contemplativa. En lo extraña que es la vida, respondió ella. Vine aquí a llorar por todo lo que había perdido y encontré todo lo que no sabía que necesitaba. El destino tiene sentido del humor, coincidió él. Me envió a buscar paz en una iglesia abandonada y me dio una revolución. Isabela se acercó corriendo con su dibujo terminado en las manos. Miren, es nuestra familia en la iglesia donde se conocieron mamá y papá. El dibujo mostraba 3 figuras bajo un techo puntiagudo, con corazones flotando a su alrededor y un sol enorme que ocupaba la mitad de la página. Era arte infantil en su máxima expresión, pero capturaba perfectamente la esencia de su historia. Es perfecto, mi amor, dijo Amaranta alzando a su hija. ¿Sabes por qué esta iglesia es tan especial para nosotros? Porque aquí se enamoraron, respondió Isabela con la sabiduría simple de los niños. Exactamente. Y porque aquí aprendimos que los milagros suceden cuando menos los esperamos. Mientras el sol se ponía sobre Toledo, pintando las piedras centenarias de la iglesia con tonos dorados y rosados, la familia extendida de Amaranta y Leandro continuó su reunión dominical. Había risas, discusiones sobre política local, planes para nuevos programas comunitarios y la calidez que solo puede existir cuando las personas eligen estar juntas no por obligación, sino por amor genuino. En el banco donde una vez se habían sentado como 2 extraños rotos por la vida, ahora Isabela jugaba con sus primos mientras los adultos planeaban el futuro. El amor había sanado más que 2 corazones. Había sanado a una familia entera y a través de su trabajo a una comunidad completa. Cuando todos se fueron esa noche, Amaranta y Leandro se quedaron un momento más en la iglesia, como hacían cada domingo. Isabela dormía en los brazos de su padre, agotada por un día lleno de juegos y aventuras. ¿Lista para ir a casa?, preguntó Leandro. Ya estoy en casa, respondió Amaranta mirando a su alrededor. Donde quiera que estemos juntos, esa es mi casa. Mientras caminaban hacia la puerta, pasaron frente a una placa pequeña que habían instalado cuando restauraron la iglesia. Decía simplemente, en memoria de Isabela Aguayo, y en honor a todos los que encuentran esperanza en los lugares más inesperados. Debajo había una cita que Amaranta había elegido. El amor verdadero no es encontrar a alguien con quien puedas vivir, sino encontrar a alguien sin quien no puedas vivir. 5 años después de aquel encuentro fortuito en una iglesia abandonada, Amaranta ya no lloraba sola. Ahora lloraba de felicidad, rodeada de la familia que había elegido y que la había elegido a ella, sabiendo que los milagros más hermosos de la vida llegan disfrazados de momentos ordinarios que transforman todo para siempre. El amor había triunfado, no solo contra los prejuicios sociales, sino contra la desesperanza misma. Y en Toledo, en una iglesia que ya no estaba abandonada, su historia continuaba escribiéndose cada día, una página de felicidad a la vez. Fin. Si estuvieras en el lugar de Amaranta, ¿tendrías el valor de enfrentar a una familia poderosa por el amor verdadero, aun sabiendo que podrías perderlo todo? ¿O elegirías alejarte para proteger a la persona amada, como ella casi hizo? ¿Qué harías si tuvieras que elegir entre un amor que podría cambiar tu vida para siempre y la seguridad de no lastimar a quien amas? Cuéntanos, ¿crees que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo? ¿O existen barreras demasiado grandes para ser vencidas? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo. Así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.